Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer con su amigo Fernando Chapi Martínez a través de las poderosas ondas de Los Andes 99.5 FM para todo el sur de Lima y como siempre digo y no es en vano, aún más allá. Tengo ahora a un invitado nuevamente desde el otro lado del charco, que él es argentino, pero desde la Comunidad Autónoma de Galicia en España. Él es Carlos Gabriel Fernández y es coautor de un libro del cual vamos a hablar ahora y también contaremos algunas experiencias, si da el tiempo, incluso personales, sobre todo por mi parte, de estos contactos de ultratumba y de otros temas también relacionados, pero no con los clásicos espectros, los clásicos fantasmas de seres humanos muertos en situaciones trágicas y que impregnan los lugares de su último aliento, sino de animales e incluso de plantas que parecen tener algún tipo de conciencia en vida y de supervivencia tras la muerte, ¿no? Todo esto parece novedoso, todo esto parece para algunos quizá un tema límite, pero estoy seguro que más que algunos, varios de los que nos puedan escuchar, sin duda han tenido o han escuchado experiencias en este sentido. Yo las he vivido en primera persona, en mi casa, donde teníamos 15 gatos cuando yo era adolescente y alguno fallecía y ocurrían cosas. Ya después quizás se las cuente. Y también he recogido testimonios de personas que, pues cuando ha fallecido un perro al que han querido mucho, después han habido una serie de manifestaciones que podríamos catalogar como espirituales o paranormales. El libro va de esto y como digo, estamos con uno de sus autores, que es Carlos Gabriel Fernández, pero en realidad el libro trata de mucho más, nos pone en una dimensión sobre si los animales no solo es que supervivan tras la muerte, es que acaso tienen también conciencia, cómo es que los hacemos sufrir y mucho más. Pero me callo yo y dejo aquí a quien lo plasmó. ¿Qué tal, Carlos Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al atardecer. Un placer, muchas gracias, muy bien. Excelente, Encantado Carlos. de estar aquí. Genial, gracias a ti. El libro lo he leído hace poco, aquí en Perú no está disponible, se llama Nos vemos en el cielo, tiene una carátula muy bonita. No está disponible de manera física, pero sí a través del libro electrónico o ebook, como le dicen ahora, ¿no? Es un libro que empieza con un capítulo de lo que las religiones o las corrientes espirituales suelen decir respecto a los animales, ¿no? Algunas dicen que tiene un alma, otros dicen que no tienen alma, pero ¿qué nos podrías comentar tú respecto a esta primera parte del libro, ¿no? Bueno, quisimos empezar el libro con una visión panorámica de algo que la gente habitualmente no está de acuerdo con lo que dicen sobre todo las tres grandes religiones, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el Islam. Esas tres religiones doctrinalmente, de base, dicen que solo el ser humano tiene alma. Los textos que son fundamentales en la concepción de estas religiones, en la construcción de las creencias de estas religiones, ves que hay huecos y que incluso las religiones, cuando son tan grandes, no son unánimes. Hay gente con unas opiniones y gente con otras opiniones y gente que interpreta, ¿no? Y uno de los más llamativos es el cristianismo, ¿no? Que es humanocéntrico, ¿no? Como decimos en algún momento, toda la creación está para el ser humano. Sin embargo, los propios papas y a lo largo de la historia, el santoral también apoya esta idea,
han dicho cosas en lo contrario. Por ejemplo, Juan Pablo II, el Papa, aquel Papa carismático que duró durante tantos años, decía que los animales también tienen un aliento de Dios, ¿no? Juan Pablo II, por ejemplo, Pablo VI también hizo una referencia, un guiño a una niña que había perdido una mascota y le dijo que lo verían en otra vida, que volverían a encontrarse, y claro, bueno, esto armó un revuelo en su época. Y así todas las religiones tienen líneas y guiños a que los animales tienen alma. Si nos vamos a lo estrictamente biológico, no somos tan diferentes de los animales, ¿no? Y esta es una de las opciones, una de los pilares con las que empezamos y construimos el libro, ¿no? Durante muchos años, tanto Miguel como yo habíamos recogido un montón de casos donde había animales o fenómenos que llamamos paranormales relacionados con animales, y teóricamente no debería ser así si los animales no tuvieran alma, ¿no? Pero que en definitiva nosotros los humanos somos una especie más dentro del mundo del reino animal, ¿no? Con lo cual creo que todo el libro, no solo este primer capítulo, también apunta en esa dirección, es decir, no somos tan diferentes en muchas cosas, entre ellas la posibilidad de sobrevivir a la muerte, ¿no? Luego hay otras religiones que también comentamos y hablamos con representantes, como el budismo, el hinduismo, donde eso está asumido, ¿no? De que tantos animales como plantas pues continúan la vida tras esta vida aquí en la Tierra. Bueno, eso es muy resumido de todo lo que hemos puesto en ese primer capítulo de introducción, ¿no? De que los animales tienen alma, y si no la tienen, nosotros tampoco la tenemos, o sea, no somos tan diferentes, es la idea básica, ¿no?, con la que construimos el libro. Uh-huh. Justamente también, claro, estas otras filosofías generalmente del ámbito oriental, lo que dicen es que los animales superviven generalmente a través de la reencarnación, ¿no? Y esto es algo que recuerdo de otra parte de tu libro, en el cual se menciona la aparición post-mortem de un perro que había tenido una persona, y que está relacionada también a la visión de una especie de pantalla de luz que se le apareció, valga la redundancia, dentro de su habitación, y de la cual parecía provenir ese perro, y de ahí se fue tras una imagen de una sabana africana con unos elefantes, y esta persona dice que en su mente, en su fuero interno, tuvo la impresión de que era porque su animalito iba a tener una siguiente vida reencarnado en un elefante, ¿no? Esto iría muy en consonancia con lo que dicen estas otras corrientes de pensamiento espiritual muy importantes, por supuesto, ¿no? Sobre todo del Oriente, como el budismo y el hinduismo, de que, bueno, tras la muerte, tanto humanos como animales e incluso plantas, transmigramos hacia otro cuerpo a continuar otra vida con otras experiencias y todo esto, ¿no? Muy interesante. Sí, pero fíjate que esta creencia no era solo una creencia oriental, ¿no? Es decir, no es algo que haya traído después el espiritismo de Allan Kardec, no es una creencia que solo estaban en Oriente, sino que en la Europa, digamos, en la Europa clásica, los griegos ya también creían en la reencarnación y muchos otros pueblos, ¿no? Entonces, es diferente si crees que cuando te mueres puedes reencarnar en un animal o en una planta y luego volver a ser humano, o que se mantiene un mismo, son interpretaciones religiosas, ¿no? De modo que la creencia en la reencarnación, tanto para personas como animales, también ha existido previamente a la llegada, como dices, del espiritismo y de la nueva era y todo esto a Occidente,
y pues no es entonces una idea nueva, ni exótica, ni nada, sino es algo que podemos tomar en cuenta si volvemos a los orígenes de nuestra propia cultura occidental, ¿no? ¿Cuáles son las otras partes de las cuales trata el libro? Hay una que se me ha quedado grabada a fuego porque es la que más me impresionó por los temas que de por sí son de mi, digamos, de mi claro interés, ¿no? Que es la de fantasmas de animales. Pero no es lo único. Ese que sea el plato fuerte, ese que sea como una especie de cierre. ¿Qué otras partes tiene el libro? ¿Cómo las podrías resumir o tocarlas o comentarnos? Bien, por ejemplo, tenemos otro capítulo dedicado a demostrar o a mostrar algunas habilidades que normalmente le suponemos solo a los seres humanos, pero que también tienen los animales, ¿no? Digamos, es el sexto sentido, ¿no? Y aquí hay un abanico de investigaciones, recurrimos a investigaciones hechas en universidades, y hay desde las más clásicas, algunos ejemplos, ¿no? No los pueden poner todos, pero algunos ejemplos muy claros de que los animales también tienen esa percepción extrasensorial que le atribuimos tantas veces a los seres humanos. Y por empezar por el principio, la percepción extrasensorial que comenzó a investigarse y se denominó así en la Universidad de Duke, allá por los años 30, todos los conocerán, supongo, la gente que está interesada en estos temas, aquello de las cartas Zener, aquellas pruebas de telepatía, clarividencia, precognición, que hizo Joseph Van Rijn en la Universidad de Duke. Pero también hizo otras pruebas que no son tan conocidas como las relacionadas con animales, ¿no? Una de las que ponemos en el libro está relacionado con un gato en el que se lo ponía en una habitación fría y debía influir en el encendido de una luz que le daba calor, le daba bienestar, de modo que se sintiera mejor, ¿no? Entonces esa luz no estaba siempre encendida, sino que tenía un encendido aleatorio, y estadísticamente probaba Rijn de que el gato, buscando su bienestar, influía en el tiempo en que la luz estaba encendida para darle calor. Básicamente, muy rápidamente es eso. Pero luego también nos hacemos eco de otras serie de experiencias, que son las que hizo Rupert Sheldrake, de la Universidad de Cambridge, que realizó una serie de experiencias que no eran estadísticas, no pretendían demostrar con estadísticas, sino con casos, digamos, premium, con casos especiales, muy buenos, ¿no? Muy pocos, muy concretos, pero muy buenos, ¿no? Y así en su libro, por ejemplo, aquí editado en España, está comentado como cuando los perros saben que sus dueños llegan a casa, algo así, y ejemplifica, ¿no?, la serie de experiencias que él recogió, tanto de perros que sabían cuando no me gusta llamarle dueño, la persona que convivía con ellos llegaba a casa después de un tiempo indeterminado, y que lo podían advertir incluso con horas de antelación, se podía advertir con sus movimientos. Y no estamos hablando de cuando los perros tienen un olfato mucho mayor que el nuestro, tienen una percepción auditiva mucho mejor que la humana. No es que estuvieran escuchando o que estuvieran oliendo a la distancia, sino que eso estaba también controlado. Incluso en algunos casos de los que investigó Sheldrake, llegó a poner cámaras de vigilancia para determinar esas cosas y comprobar que realmente los perros y gatos, ¿no?, que son la mayoría de los casos que investigó, y algunos también de caballos, la mayoría de esos casos había una percepción extrasensorial manifiesta, ¿no? Es decir, vuelvo al eje del libro, ¿no? Eso que atribuimos a los humanos también está presente en los animales, ¿no? En unos más que otros, por ahí, en otros no podremos, seguramente, difícilmente podremos investigar si existen o no, ¿no? En algunos animales salvajes, por ejemplo, o
o muy pequeños o insectos. Pero, por ejemplo, en los animales de compañía, que estamos acostumbrados a convivir con ellos, pues en ellos también tienen esta percepción extrasensorial. No sé si sigo avanzando, si quieres, Sí, en claro otros que sí, capítulos del libro. por Bueno, supuesto. como quieran. Aunque quisiera mencionar algo. Mira, yo tuve un tiempo en el que me dediqué a alimentar a colonias de gatos que aquí en la ciudad lamentablemente abundan, gatos que se pierden, que son botados de sus casas, abandonados, no siempre hay gente malvada en todos lados, y logran sobrevivir y forman pues sus colonias en casas abandonadas, etcétera. Y a mí me llamaba mucho la atención algo que yo leí en una de estas revistas tipo Año Cero, que son tan comunes allá en España y llegaban aquí hasta no hace tanto, que habían experiencias de personas que tenían esta rutina de alimentar colonias y se daban cuenta con que ellos, supongamos, un día lunes y un día miércoles a las 6 de la tarde era cuando ellos iban y dejaban comida y encontraban que los gatos es como si los estuviesen esperando, estaban en club ahí juntos el miércoles y el lunes a las 6 de la tarde, como si tuvieran un reloj interno, ¿no? Como si tuvieran una percepción, una conciencia del paso del tiempo y el cálculo del mismo. Y esto a mí me pasó, yo lo puse a prueba, empecé a ir varias semanas en fechas y horas estrictas y empezó a ocurrir. Estos gatos que usualmente solían estar escondidos en la parte más profunda de una casa abandonada muy, muy grande, justo a las horas que yo me acercaba, ellos estaban esperándome en la ventana exterior. Sabían que yo iba a llegar y no era que me escucharan porque a veces incluso yo para hacer la prueba llegaba en auto. O sea, no escuchaba mis pasos, no me olían, yo me estacionaba ahí y sencillamente pues me los encontraba y los saludaba, les decía, bueno, están esperando su momento de comida, ¿no? Así les hablaba y todo. Y a veces cuando los gatos te miran, yo no sé, esto será una cuestión totalmente subjetiva, pero tienes la impresión que comprenden lo que les estás diciendo o como si te estuvieran intentando comunicar algo de manera justamente extrasensorial, mediante telepatía o algo. Han habido casos también que conozco de personas, la mayoría de mi entorno tiene animales de compañía, en los que han sentido como si claramente el animal, perro o gato generalmente, les hubiese enviado un mensaje en determinado momento, sobre todo de peligro, de hambre, de angustia, y ellos hubiesen percibido como una voz o algo en la cabeza, ¿no? Incluso a mí me pasó una vez cuando una de mis gatas estaba mal, yo estaba durmiendo en otra casa, y yo en medio de la noche estoy echado y siento claro como si fuese que un gato hubiese saltado encima de los pies de la cama y ahí no había ningún gato, era yo dentro de una habitación. Y eso no ha sido hace tanto, ¿eh? Y cosas así, ¿no? Que uno se pone a pensar y entran muy en consonancia con la investigación que ustedes han realizado tan genialmente y con el libro. Y yo quisiera saber si también hay casos de este tipo dentro de lo que nos vas a desvelar de este buen libro. Este buen texto. Sí, hay casos bueno, hay casos algunos en el libro y otros muchos que tendremos que hacer una segunda parte algún día, porque la verdad que nos han llegado muchísimos casos después. Y te voy a contar uno especialmente dramático que le sucedió a una amiga mía, ¿no? Que ella es periodista, en aquel momento vivía en el norte de Portugal y ama mucho los animales, ¿no? De hecho, siempre es una activista de todas las iniciativas relacionadas con perros, con gatos, con animales de compañía especialmente. Pues bien, en un momento dado ella iba a regresar a su casa, tenía algunos problemas muy serios con su pareja, porque era bastante violenta el hombre que vivía con ella. Y en un momento se le apareció uno de sus perros fallecido, ¿no? Que ya había fallecido. Se le apareció cuando ella se dirigía a casa y no sabe cómo interpretó que no debía ir a su casa. Después supo que su pareja estaba esperándolo con una escopeta ahí, o ya en aquel momento su expareja, ¿no? Porque se habían distanciado. Su expareja le estaba esperando en su casa con una escopeta.
el caso es dramático, pero entonces en este caso el perro, digamos que le habría salvado la vida y ya no sabe decir por qué, cómo interpretó esa aparición, que el perro obviamente no dijo nada, pero cómo interpretó esa aparición de que no debía volver a su casa porque había un peligro. Claro, ahí hay un mensaje ya telepático, si se quiere, ¿no? Sí, podría ser esa la explicación, ¿no? Pero a veces cuando, y esto lo han investigado durante toda la vida con seres humanos, y entiendo que supongo que es trasladable a los animales, cuando tienes un vínculo emocional con alguien, con una otra persona o con un animal en este caso, un animal con el que compartiste muchas cosas, pues ese contacto, esa unión, digamos, telepática se potencia, ¿no? O sea, funciona mejor, digamos, percepción extrasensorial, ¿no? Ese tipo de mensajes, ¿no? De los que no hace falta hablar, pero que se entienden, ¿no? Uh-huh. Y se pasa en humanos, pues también deberá pasar seguramente en los animales, ¿no? Que cuando tienes un vínculo emocional, pues se potencia. Sí, e incluso cuando los animales parece que saben cuáles son tus momentos de tristeza, de vulnerabilidad o de enfermedad, previo incluso a que tú seas consciente de los mismos o a pesar que los estés ocultando bajo una careta de bienestar, ¿no? A mí me ocurrió que hace unos meses tuve una enfermedad, bueno, tuve COVID, que ahora es la enfermedad que está, ¿no?, predominante, y me dio la variante, pues, que produce ciertos dolores y afecta ciertos órganos, sobre todo del sistema digestivo. Y bueno, yo obviamente a la gata no le podía, que es mi gata que me ha acompañado incluso a viajes y todo, no le podía expresar en palabras, ¿sabes qué? Me duele aquí, en esta parte estoy muy, digamos, incómodo. Y mi papá se sorprende, pues, porque él ingresa a mi habitación y él no cree en nada de estas cosas, pero él me dice, oye, la gata, ¿cómo te ha cuidado en la noche? Y yo le digo, ¿cuidado en qué sentido? Y me dice, lo que pasa es que ella se ha subido, ha estado toda la noche echada sobre el punto exacto donde tú comentas que tienes un dolor y que salió incluso una ecografía y todo. No se ha movido y ha estado con el rostro hacia el frente como en actitud expectante, en actitud de clara vigilancia, ¿no? Y no es la única vez que han ocurrido cosas así, a mi papá también le ha pasado con la perra que tiene. Y me llamó mucho la atención. Y yo incluso una vez hice la prueba, ¿no? De a Chasca, que así se llama mi gata, de decirle muchas gracias y todo eso, y hablarle, mirándola a los ojos, y yo, pueden decir que es una locura, pero he tenido cierta seguridad de que me entienden, porque es como que cambia la mirada, entorna los ojos y hasta mueve un poquito la cabeza como que realmente captar el mensaje, pero no tuviera manera de devolverte la respuesta. Entonces son cosas que creo que ya la gente que nunca ha tenido animales, que son pocos, pueden decir, hoy estás un poquito mal, sugestionado, te gana el amor por los animales, pero yo estoy seguro que muchos que sean dueños o hayan sido dueños y hayan desarrollado un fuerte vínculo, ya sea con perros, gatos, aves, etcétera, caballos también, que hay muchos casos, como tú bien mencionas, lo comprenden perfectamente, lo asumen y pueden decir, esto ocurre, esto me ha pasado, ¿no? Pues sí, verdaderamente sí. Bueno, no sé, si quieres seguimos avanzando por supuesto, un poco en los temas que hemos incluido. Hemos puesto también un capítulo dedicado a los contactos tecnológicos, ¿no? A lo que se llaman en España psicofonías, en otros lugares se llama de otra manera, y ese contactos con el más allá a través de medios técnicos. Es un tema que yo estudié electrónica y conozco bien, además presencié bastantes experiencias alucinantes relacionadas con este tema, pero lo enfocamos en el término de los animales también se manifiestan a través de este tipo de vías. Y fundamentalmente, bueno, hemos recopilado bastantes casos concretos de perros y gatos que se han
manifestado en estas voces electrónicas, voces psicofónicas, como no sé cómo se llamarán, pero y casos muy, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, de la cónsul de Portugal, Anabela Cardoso, que cónsul de Portugal en Galicia en aquel momento, que tuvo varios, también otra amante de los animales, que llegó a tener 15 o 20 perros en su casa y otros tantos gatos, ¿no? En una casa muy grande, ¿no? Obviamente, pero los cuidaba a todos. Llegó a tener, es un referente mundial en este tipo de contactos, y ella, tanto con algunas de sus perras, con Nisha, con Lady, con algunas de sus perras concretas, tuvo estos contactos a través de voces psicofónicas. Luego, al final, ya en la recta final, un poco hacia al final del libro, tocamos algunos otros temas que podían estar relacionados con esto que hablamos, ¿no? Uno es sobre el duelo, ¿no? Sobre el duelo cuando pierdes una mascota querida, que básicamente, para sintetizarlo mucho, es igual que cuando pierdes a una persona querida. O sea, el proceso psicológico de las personas y cómo sobrellevarlo es todo exactamente igual que cuando pierdes a una persona querida. Otro de los capítulos, este sí también es dramático, contamos qué hacemos con los animales, o cómo los tratamos con los animales, con los que nos alimentamos o los que utilizamos para investigar, poniendo acento especialmente en las manifestaciones de crueldad, ¿no? Que hay muchas veces en todo este tipo, cuando la industria alimentaria se transforma en una fábrica, o cuando no hay una sensibilidad mínima hacia los animales que utilizamos para la experimentación, ¿no? Y esto viene de muy atrás, ¿no? Porque ya René Descartes, que es el famoso por el discurso del método, y es uno de los padres de la ciencia moderna, pues ya él dijo algo que fue muy perjudicial, y es que creía que los animales no sentían dolor ni sentían nada, basándose en esa idea que venía heredada del cristianismo, ¿no? De que los animales no tenían alma. Pues incluso hacían pruebas con animales vivos, diseccionando animales vivos, y tardó mucho tiempo la ciencia en darse cuenta de que pues los animales, pues por lo menos eso es muy evidente, sienten el dolor, y otras muchas cosas que también la ciencia tardó muchos años en reconocer, por ejemplo, que sueñan, ¿no? Que todos los que hemos tenido animales de compañía sabemos que están soñando, no sabemos lo que es, pero sí que están soñando, pero sabemos que ellos también sueñan, ¿no? Y después dedicamos un capítulo a las plantas, ¿no? Vamos un paso más allá. Eso es muy interesante, sí. Y claro, las plantas, comunicarnos con ellas es mucho más difícil, pero sí es verdad que hemos recopilado una serie de investigaciones, algunas muy antiguas, como las de Chandra Bose en la India, o las de Baxter, ¿no? De Estados Unidos en los años 70, pero también las más modernas, que determinan que no sabemos si tienen un alma o no. Eso es algo difícil de comprobar, pero sí es verdad que a lo largo de los últimos años se han hecho investigaciones tremendamente interesantes relacionadas con la inteligencia vegetal. De hecho, hay algunas universidades que tienen cátedras de neurobiología vegetal, ¿no? Es decir, que aquello que si las plantas pueden percibir, pueden tomar decisiones, ¿eso es inteligencia o no es inteligencia? Y si las plantas tienen inteligencia, pues nos abrimos a un tema mucho más amplio, ¿no? Y mucho más sorprendente, ¿no? Yo creo que en los próximos años, de hecho, desde que salió el libro hasta ahora, han salido numerosas investigaciones en ese sentido, y creo que en los próximos años tendremos muchísimas sorpresas en relación con las plantas, ¿no? Las capacidades de las plantas y su inteligencia, ¿no? Que obviamente no es como la de los animales, es diferente, pero
llevan muchos más años en la Tierra que nosotros y por lo tanto tuvieron tiempo de desarrollar una inteligencia diferente a la nuestra, ¿no? Ujú. Una de las cosas que has mencionado antes de tocar el tema de las plantas, a mí me parece capital porque yo también viví una experiencia, bueno, lamentando ser un poco autorreferente quizá, respecto a cómo este planteamiento de Descartes ha influido incluso en profesionales académicos universitarios del día de hoy, ¿no? Porque cuando yo estaba bueno, yo estuve en dos universidades, cuando estuve en la primera, estuve en una carrera de ciencias de la salud, un profesor, bueno, era la carrera de psicología, así que estábamos hablando de la mente y sus subterfugios y todo ello, ¿no? Entonces, uno de ellos tocó el tema de los animales y dijo, ¿ustedes creen que los animales pueden sufrir? Y obviamente todo el aula, todo el salón unánimemente dijo que sí, porque el que menos ha visto un perrito lastimado, un gato llorando de dolor, y entonces este señor, ¿no? este hombre, profesor, docente, dijo, no, así con una frialdad, pero increíble, ¿no? No, los animales no pueden sufrir. ¿Por qué no pueden sufrir? Porque el sufrimiento es el reconocimiento del dolor. Y para que tú reconozcas algo, para que seas consciente de algo, obviamente tienes que tener primero conciencia de ti mismo, ¿no? Y los animales no tienen conciencia. Entonces ellos simplemente sienten, pero no comprenden, no pueden procesar el dolor, ¿no? Y obviamente decir esto en una cátedra universitaria o decirlo desde un púlpito del saber, por decirlo así, es pésimo porque estás prácticamente diciendo que tú puedes patear un perro, puedes hacer una maldad con un ratón en un laboratorio y como un título que había aquí de un libro, dale duro que no siente, ¿no? O sea, es como, es eso, ¿no? Es una para mí es una salvajada. Es una insensibilidad, ¿no? De su parte y un desconocimiento por otra parte, ¿no? Porque, bueno, obviamente dale la vuelta que quieras, los animales sienten el dolor y lo sufren, porque el dolor es una alerta, ¿no? que ha creado la naturaleza en todos los animales, incluidos nosotros, para alertarnos de un peligro, ¿no? Pero más allá de eso, yo diría que también el dolor psicológico, porque lo hemos visto en multitud de casos, y los que hemos tenido animales, pues también lo sabemos, ¿no? O sea, hay animales que tienen una psicología que no es tan diferente de la nuestra en muchos sentidos, ¿no? Pueden sufrir, pueden deprimirse, incluso pueden dejarse morir, ¿no? Ante una pena, ¿no? Que en el libro incluso ponemos algún caso, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, es digamos, como puedes teorizar lo que quieras, pero si observas la naturaleza, si observas las cosas, que es una de las bases de la ciencia, y en base a eso sacas las conclusiones, pues yo creo que eso es bastante errado, ¿no? Es decir, los animales indudablemente sienten, ¿no? Sienten dolor y sienten otras muchas cosas como nosotros. No en la misma medida por ahí, o no tendremos cosas que sí, cosas que no. Pero los animales en general tienen una biología muy parecida a la nuestra, ¿no? En el sentido de que pueden sentir tanto psicológicamente como físicamente el dolor, por supuesto. Sí, yo creo que esa costumbre que tienen muchos de decir, ya, bueno, sí, el animalito ha hecho esto, pero lo hace por instinto, ¿no? Y que la cajita, el cajón desastre del instinto, sea donde metes todo lo que puede hacer un animal, ¿no? Reduciéndolo simplemente a una máquina que es presa de un programa, sí, digamos, claro, de un programa predeterminado por el cual puedes hacer ciertas cosas. Ese es el problema. Se toman demasiado a veces. Sí, a veces se toman demasiado en serio experiencias de la psicología conductual, ¿no? Conductista, como no sé cómo llamas aquí, llámese las experiencias de Pavlov y otras muchas, ¿no? Como si fuera un estímulo-respuesta infalible, y no siempre es así. Sí. O sea, puede ser, y nosotros mismos como seres humanos también funcionamos así en parte, ¿no? Como ellos también en parte, ¿no? Hay cosas en las que tienen ese instinto, ¿no? Que es una especie de información que ya viene genéticamente,
pero luego te puedes tomar la decisión de transgredir ese instinto, ¿no? Y de ir más allá. Y ellos en ocasiones, los animales, depende, ¿no? ¿Qué animal y en qué circunstancias, ¿no? No todos son iguales como nosotros tampoco somos todos iguales. Pues también tienen esa capacidad de transgredir o de superar el instinto, ¿no? De ir contra el instinto. De hecho, No son más libres. a mí me pareciera que por la convivencia con seres humanos, sobre todo si son seres humanos que los tratan con dignidad, es como que en ellos se potenciaran ciertas características como el amor fraternal, ciertas cosas que hasta hace poco asumíamos que eran solo propias de los humanos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en dos gatitos que tengo, una de las cuales la más pequeña está enferma, que su hermano mayor cuando ve que está mal, se le acurruca, la abraza, le ronronea, la cuida, la lame, y tú dices, ¿por qué hace eso? Desde el punto de vista del puro instinto, ¿qué ganaría él con eso? No gana nada, no es un instinto de supervivencia por su parte, no es un instinto de cualquier otra cosa, es una manifestación de afecto puro y duro como el que lo podría tener cualquier ser humano con su padre, con su hermano, con su hijo. Entonces, al tú ver eso, dices, bueno, aquí hay algo en el discurso oficial y mayoritario que no está cuadrando para nada, ¿no? Quisiera pasar a la parte que para mí es sabrosa por los temas de misterio y enigmas que me gustan, dentro de todo lo buenísimo que es el libro en su extensión, que es la de los fantasmas de animales, ¿no? Yo te comentaba off the record antes de empezar a grabar y lo voy a utilizar como pie para esto, una experiencia también personal. Compréndanme los oyentes que yo he tenido animales desde que nací, literalmente al mes que yo nací, mi madre encontró un gatito que cayó del techo, que me acompañó hasta los 10 años y de ahí no he parado hasta ahora. Entonces, bueno, que yo tenía 15 gatos en una vivienda en la que yo residía, la vivienda familiar, ¿no? Y el tema era que cuando moría uno de los gatos por vejez o por lo que fuera, había una que era como la hembra alfa, ¿no? Porque casi todas eran hembras, y siempre le gustaba subirse al alféizar de una ventana desde donde observaba, impasible, todo lo que ocurría a su alrededor. Uno se llamaba Albina, uno le decía, Albina, baja. Nada, ella estaba ahí hasta que ella quería bajar. Entonces la veían como una especie de líder, y la líder muere de un problema de salud. Y no la vieron morir, porque como buena gata se escondió y la encontramos ya muerta debajo de un mueble. Entonces la enterramos en otro lugar, todo, y era como si los demás animales sintieran, o sea, era un ambiente como cuando fallece una persona y uno dice, oye, se siente como si el muerto aún estuviera acá, ¿no? Ese ambiente pesado que dicen, pero en modo animal. El ambiente hasta se sentía más frío, y de pronto yo decía, ¿dónde están los otros 14 gatos? Y cuando voy al patio interior donde estaba esa ventana donde ella se ponía, veía pasmado a los 14 gatos formando un semicírculo alrededor de eso, impasibles con la mirada dirigida hacia ese punto donde aparentemente no había nada, o en otras ocasiones siguiendo todos como si pasase algo, ¿no? Todos moviendo la cabeza hacia un mismo punto como si algo siguieran, y después como si saliesen de un trance, todos cada uno a lo suyo, y yo me quedaba pues lelo, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, y me ha pasado a mí, le ha pasado a amistades que han tenido perros que han fallecido, e incluso les ha parecido ver su sombra en constantes ocasiones a ellos y otras personas mucho tiempo después de su muerte, y otras cosas más, ¿no? Pero con esto doy pie a que conversemos de esa parte tan bonita, fantasmas de animales. Sí, además es una de las partes más largas del libro, ¿no? Porque sí, quisimos darle voz a la gente que le habían pasado este tipo de experiencias, ¿no? Como, digamos, una base, como un sustento para comprender, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Y aunque se llaman fantasmas de animales, en realidad hay, aunque la mayoría son apariciones donde la persona reconoce a la mascota fallecida, hay otros casos en los que a veces son lo que yo llamo señales, ruidos, alguna actitud típica que recuerda al fallecido inequívocamente, ¿no? Como si se estuviera manifestando, ¿no? Esto también ocurre en humanos, ¿no? O sea, es decir, no solo hay las apariciones que los testigos la ven y la reconocen, incluso a veces interactúan con ellos,
sino que también a veces hay, por ejemplo, aquí en Galicia, donde vivo yo, es muy típico que cuando fallece alguien, las personas que tienen una sensibilidad escuchan golpear a la puerta, ¿no? Digamos, o tocar un timbre, no es una visión, pero sí es una señal que se interpreta como que la persona que viene a despedirse, la persona que ha fallecido, da un último adiós. Bueno, obviamente, la gran mayoría de los casos que incluimos, me va a haber como unos 40, ¿no? La verdad que no los conté, pero hay muchísimos casos, muestran un abanico donde los perros y gatos son las mayores protagonistas, pero también tenemos algunos otros casos como de hámsters, como de cacatúas o otros animales de compañía que también se han manifestado. Algunas veces son simples sombras, una especie de una sombra que ves pasar y que tiene el tamaño, la forma y que el dueño la reconoce como tal, y otras veces se ve claramente, incluso hay algunos casos donde las personas interactúan, incluso telepáticamente, con un perro fallecido, por ejemplo, el caso de Mari Carmen Peláez, Páez, perdón, que tenía ella Yumara, si no me equivoco, se llamaba Yumara la perrita. Sí, tenía una especial digamos, cariño, afecto mutuo con su perra Yumara, porque entre otras cosas ella padecía una enfermedad, ¿no?, que a veces la dejaba inconsciente y capaz de moverse, y la perra era capaz de reaccionar y de incluso de ayudarla a que llamara a un vecino para que la asistieran médicamente, ¿no? Aquí, en el caso de Mari Carmen y Yumara, hay toda una serie de fenómenos, no es uno solo. Hay una pelota que ella tenía guardada en un lugar alto de un armario, pues se mueve sola, a veces cae y se mueve sola como señal de que ella interpreta como una señal de que es su perra en Yumara que se está manifestando. Pero llega una ocasión en la que se le aparece directamente, hay una especie de conversación telepática en la que primero que nada, como ocurre con tantas veces con las apariciones de humanos, la perra le dice que no se debe acercar, que eso durará poco además, y que es muy típico, ¿no? Es muy típico de la aparición de personas fallecidas, ¿no? Y bueno, y le dice que algo así como que estará bien, que está cuidando de ella, ¿no?, entre otras cosas. Y eso es uno de los casos más impresionantes, aquí lo estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Pero tiene mucho más detalle. Creo que incluso ese es el caso donde a mí me quedó grabado el tema de que la perrita post-mortem, en su aparición, le dice algo así que se ha aparecido en la manera que la persona la conoció en vida, pero que ella ya no es así, ¿no? Entonces esto nos deja pie a pensar cómo son los animales, lo mismo que nos preguntamos, cómo son las personas en ese otro mundo. ¿Tienes apariencia angélica? ¿Cómo eres? Porque sí, además estaba como muy luminosa, ¿no? En la aparición, según comentaba la señora, ¿no? Estaba como muy luminosa. Y aquí es un dato muy curioso porque muchas personas que han visto seres fallecidos, otras personas fallecidas, a veces la ven, aunque la persona haya muerto por la edad, por una avanzada edad, la ven como si tuvieran 35, 40 años, ¿no? Esto no siempre es así, pero es muy habitual, ¿no? Y esta digamos, imagen de juventud está presente en muchísimos de los casos, bueno, en este caso concreto, ¿no?, el de Yumara, y en otros muchos de personas fallecidas, de personas, digamos, de humanos fallecidos. Y hay toda una corriente del espiritismo, aunque la más conocida es la de Allan Kardec, ¿no? Pero hay otra corriente del espiritismo que es
el espiritualismo, que sobre todo está presente en Inglaterra, en los países del norte de Europa, en Estados Unidos, donde, bueno, en América Latina desigual, ¿no? Pero en esos países europeos y en Norteamérica es muy habitual. Está otro concepto del espiritismo donde se cree que cuando una persona fallece no es que, digamos que renace en otro mundo, ¿no? En otro mundo también físico, mucho más leve, pero no solo los seres humanos, sino también los animales, incluso las plantas, ¿no? Todo renace como en otro mundo, como un camino hacia la evolución, y renacen en su mejor época, ¿no? Con el aspecto de su mejor época, ¿no? Y así van saltando digamos, de dimensión en dimensión, o mundo en mundo, como diría. Es una filosofía que está muy presente, ya digo, sobre todo en el espiritualismo inglés. Y en este caso coincide, ¿no? con la aparición de Yumara, ¿no? Bueno, que recuerda esa, digamos, algo más joven y en buen estado de salud, ¿no? Aparentemente, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también con una huella física, porque tú mencionabas lo de la pelotita, Uh-huh. pero el caso, quizá lo más extraño de todo es que era una pelotita, por lo que leí, que estaba guardada durante meses al lado de sus cenizas, algo así, Sí, y de pronto la encontraban mojada en orina de perro, también. empapada dentro de un papel, tres meses después, o sea, se materializó una excrescencia de un animal que no estaba ahí, ¿no? Entonces, esto, aunque no está en el libro, porque fue posterior, ¿no? De cuando esto salió hace 6 años, este libro, hemos recogido casos también parecidos, donde había un rastro de orín que es una señal de los perros, ¿no? De marcar su lugar, ¿no? Los perros y gatos y tantos otros animales, ¿no? También en una casa aparecía una mancha de orín siempre, que bueno, no se puede saber si era del perro fallecido, pero era en ese lugar, en una señora que vivía sola en su casa y que no había posibilidad de que ningún otro animal fuese el causante, y sin embargo, pues aparecía meses después, ¿no? Digamos que esa marca que es propia de los animales no solo excretan el orín para depurar su cuerpo, sino que también lo utilizan para otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo para marcar que un lugar lo reconocen como suyo. Claro, exactamente, ¿no? Esa es una de las principales. Y entonces, pues, este tipo de manifestaciones no deja de ser altamente sorprendente, ¿no? De que utilicen este sistema, ¿no? Digamos, para manifestarse. ¿Algún otro caso que te gustaría recordar dentro de los muy sorprendentes que hay ahí? A mí me sorprendió, valga la redundancia, por ejemplo, el caso del hámster, porque uno los entiende como que son animales de corta vida, no parecen manifestar mucho cariño. De hecho, a pesar que sus parientes cercanos, los otros roedores, evidentemente son demasiado inteligentes, me refiero a las ratas y los ratones, todos los que los hemos sufrido sabemos que son demasiado inteligentes, pero con los hámsters tranquilitos y hermosos, uno los ve simplemente como que son animalitos curiosos, tiernos, unas bolitas de pelo, pero resulta que estos también tendrían digamos, una voluntad para aparecerse post-mortem, ¿no? Este caso que comentas en el libro. Sí, es el caso de Julita, una hámster que tenía Cristina, y que, bueno, como estos animales tienen una vida relativamente corta, ¿no? Y después de haber fallecido, ella la vio corriendo por al lado de un rodapié del suelo, y se metió por debajo de una especie de alfombra. La vio claramente, o sea, no es una cosa que le pareció o que lo vio de reojo, sino que lo vio claramente. El hámster cuando se manifestaba, fue a levantar la alfombra para ver si estaba ahí, y ahí no había nada, ¿no? Digamos que fue
una manifestación de un animal que no esperábamos, ¿no? O sea, tú no te esperas, te puede, porque claro, las manifestaciones, lo que decías, las manifestaciones de cariño que te puede dar un hámster no son demasiadas, ¿no? Por lo menos no las sabemos apreciar en todo caso, ¿no? Ujú. Pero en este caso sí daba una señal de que de alguna manera, pues aparentemente continuaba vivo, ¿no? La Julita continuaba viva, apareciéndose delante de Cristina. ¿Cómo es lo de la cacatúa, que lo has mencionado? Sí, Uno se ese es, imagina un ave, hay aves muy, mm, muy inteligentes como los córvidos, ¿no? Uno ve un cuervo y puede solucionar problemas bastante complejos con su ingenio, sí, pero sí, sí, otras sí, aves sin como una duda. cacatúa, lamentablemente nos hemos habituado a ver a las cacatúas y a los loros casi como que fuesen un ornamento, ¿no? A Ah, eso los hemos reducido. claro, Pero, sí, sí, ¿cómo? sí. Pues, pues este caso ocurrió en la ciudad de La Coruña, también en Galicia, nos encontramos cerca de donde vivimos tanto Miguel como yo, y esa era una familia que tenía una cacatúa que querían muchísimo, ¿no? Y esto entronca con lo que hablaba al principio de las señales. Eh, la cacatúa, para pedir comida, hacía un ruido muy característico golpeando sobre la jaula, ¿no? Un ruido que ellos reconocían que tenían que darle de comer porque lo estaba pidiendo, ¿no? Ujú. Eh, bueno, así lo hicieron durante años mientras vivió, pero un día falleció el pobre pájaro. Y, y en más de una ocasión sintieron, estando fuera del lugar donde tenían la jaula, aunque la conservaban, sentían el característico ruido. Sorprendidos iban y no, obviamente no había nada, no, por lo menos ellos no percibían nada, pero esa señal la interpretaron, ¿no? Como que su cacatúa tan querida, pues continuaba viva, ¿no? Si me dejas a mí, hay un caso que me gusta mucho también, además del de Yumara, Ujú. que es el de Gizmo y Candy, una pareja de Shih Tzu, de unos perritos que son muy pequeñitos, ¿no? Los Parecidos a los pequineses, y peluditos. que tenía una pareja, tenía Isabel, y su marido tenían una pareja de estos perros, un macho y una hembra. Los querían muchísimo, luego la pareja se separó y ella quedó con los dos perros, y el perro, el macho, falleció, ¿no? Eh, pues la hembra a partir de ese momento entró como en una depresión, que hablábamos antes, ¿no? Entró como en una situación en la que se negaba a comer, prácticamente se negaba a comer, y un buen día la hermana de Cristina, de Isabel, perdón, entró por la puerta en el apartamento y vio lo que le pareció al perro fallecido, que cruzaba una de las estancias. Y se lo comentó a su hermana: oye, que tuve un susto, que me pareció ver aquí a Gizmo pasar por aquí, por este pasillo. Y fueron a ver dónde estaba, bueno, por cierto, el perro se dirigía a donde estaba la perra, ¿no? Y cuando fueron a verla, la perra también había fallecido, ¿no? O sea, no vieron nada más, pero la perra también partió poco tiempo después del macho. Y ellos interpretaron que esa visión era que la venía a buscar, ¿no? Es como pasa tantas veces, es que este caso me recuerda tanto a lo de los humanos, ¿no? Sí, Eh, los que recogedores de muchas, almas, que es como que cuando están a punto de partir, muchas personas pues dicen que ven a su madre fallecida muchísimo tiempo antes, al exactamente, sí, hermano, al sí, sí, amigo, y es lo sí, sí, mismo. sí. Sí, sí, es esa misma situación, pero en el caso de una pareja de perros, ¿no? Vamos, me parece uno de los casos más interesantes de todos los que ponemos en el libro, junto al de Yumara, por supuesto, ¿no? Ujú. ¿Has de repente, independientemente de que esté en el libro o aún no lo esté,
¿Has recopilado algún caso en alguna otra especie animal que te parezca especialmente llamativa porque no entra dentro de lo estándar, por decir que esperaríamos? Ya de por sí una cacatúa y un hámster no son estándar, ¿no? Pero No, digamos en no. alguna otra especie, algo por ahí que hayas recopilado, investigado, que nos puedas comentar quizá. Pues no, sé que con los caballos, o sea, hay Sí, también caballos. una muy buena afinidad, ¿no? Lo comentaba al principio, pero como la gran mayoría de las mascotas o de los animales de compañía son perros, gatos y más excepcionalmente otro tipo de animales, pues esto centra en la mayor parte de los casos que hemos recogido antes y después del libro, ¿no? Con alguna excepción, ¿no? Con lo de la cacatúa y lo del hámster, que bueno, son sorprendentes, ¿no? Sí, es interesante porque justamente son o sea, sabemos lo que ocurre con los animales domésticos, que ya en muchos casos, sobre todo los perros, es como que se han humanizado, ¿no? Por el constante contacto Uh-huh. con sus dueños y con la sociedad humana en general. Pero a mí me viene una pregunta que es casi lógica, cae de lógica, que es, ok, los otros animales, porque por ejemplo, entre un gato doméstico y un gato, su antepasado directo, el gato salvaje europeo, son casi iguales, solo hay unas diferencias mínimas de tamaño de cola, etcétera. De hecho, mi gata es casi igual a uno de esos típicos gatos europeos, así atigrada, cola anillada y todo. Entonces uno se pregunta, ¿ellos también tienen esta capacidad de supervivencia? ¿O es que esto es algo potenciado por, digamos, su propia domesticación? Yo no lo sé, a mí me genera, o sea, ciertas dudas porque en algunos lugares hay, por ejemplo, estas, digamos, historias, ¿no? Que pueden ser del tipo leyenda, simplemente leyenda urbana, de, digamos, el perro fantasma que se aparece en tal lugar, o el caballo fantasma, ¿no? Y bueno, entonces uno se pone a pensar si de repente estos animales que eran bastante más salvajes también tuvieron algún tipo de supervivencia, ¿no? Pero son casos casi anecdóticos, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Esto ya sería mera y dura y pura especulación, pero esto es compartido quizá por todos los animales, la supervivencia post-mortem. ¿Tú qué opinas? Eh, no, no sería lógico que no lo fuera, ¿no? Si sobrevivimos nosotros, sobreviven ellos también. Yo creo que sí, tanto animales domésticos como salvajes. ¿Qué pasa? Que los animales domésticos son los que podemos llegar a tener alguna evidencia en algún momento porque convivimos con ellos, ¿no? Otro tipo de animales, pues no lo sabemos, pero sí es verdad que dentro de nosotros no solo nos interesa estas temáticas, sino otras muchas, ¿no? Y hemos recogido un montón de veces de animales extraños, salvajes, fuera de lugar, vistos en lugares rurales, ¿no? Por ejemplo, panteras. Las panteras de Inglaterra, Las de Escocia creo que era, de Reino Unido en todo panteras caso. aquí en Europa no hay, pero sí que hemos, claro, de Inglaterra, y te digo más, aquí muy cerca de donde vivimos nosotros también de esto. Y en Inglaterra, la que lo nombraste, lo de los perros, es una tradición. Los perros fantasmas estos son una Sí, tradición. Incluso hay familias que tienen un determinado tipo de perro que se les aparece para como avisarles de que se van a ir al otro lado, ¿no? De que van a fallecer. Entonces, están presentes dentro de su propia mitología, digamos, ¿no? Por usar un término antropológico, ¿no? Que digamos que eso está en sus creencias, ¿no? Lo de esos perros salvajes que aparecen en el monte. Y claro, todo tipo de animales, y claro, y las cosas que habrá, que obviamente por no prestarle atención o por no ver, por no estar atentos pues seguramente habrá muchas otras manifestaciones y mi idea que es, tengo claro, si realmente sobreviven a la muerte como nosotros o no, o digo, nosotros, ellos, ya debe estar en su ADN, incluso en su genética, sí, ¿no? en ¿Y cómo su vida, será, ¿no? Como parte de su vida.
¿cómo será ese otro mundo al que trascienden después de fallecer, ¿no? ¿Será el mismo mundo que las corrientes espirituales dicen, y también muchas evidencias, que es el que nos espera a los humanos? ¿Será que nos reencontraremos con el perrito que teníamos de niños o el gato tras la muerte? ¿O será que ellos tienen una instancia separada? A mí me parece que todos nos vamos a encontrar allá, es como una especie del famoso túnel que se ve, ¿no? Lo atravesamos y volvemos a la vida, pero ya en un mundo intangible, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, yo supongo que será así, pero bueno, como decía aquí un investigador que ya falleció, Fernando Jiménez del Oso, sí, saberlo exactamente es cuestión de paciencia, ¿no? O sea, a todos nos tocará, a todos nos tocará y algún día lo sabremos, ¿no? Con certeza, ¿no? El problema es que no podremos... Inmensas especulaciones, pero lo sabremos con certeza algún día, seguramente. El problema es que no podremos comunicarlo a este lado, ¿no? Pero de que lo vamos a saber definitivamente. Sí, así es. Carlos Gabriel, ¿alguna reflexión o caso o lo que tú quisieras para cerrar ya esta parte del programa? Pues mira, yo creo que esto, sobre la idea básica de lo que hablábamos antes, ¿no? De que no somos tan diferentes de los animales, creo que deberíamos tratarlos con mucho más respeto en todos los sentidos, ¿no? Es decir, ni tratarlos como un producto, ni como algo insensible, ni como una máquina, ¿no? O sea, todas estas cosas deberían hacernos reflexionar sobre el trato que le damos a los animales y cómo deberíamos mejorarlo, ¿no? Eso es cierto, es una gran... Muy básicamente, yo es que soy de... No, pero es que en realidad ese es el mensaje que nos deja el libro. El libro, como ya les digo, se llama Nos vemos en el cielo, tiene una portada muy bonita. Yo creo que es el mensaje, porque si estamos tratando de que los animales tienen algo... Exactamente, ahí está el libro Nos vemos en el cielo, y pues como digo... Salió este año una 4ª edición de este libro. A ver si lo envían a Perú, porque yo soy un poco enemigo de los formatos ebook, soy más tradicional del libro de papel, que lo puedo poner en mi estantería y todo ello, pero sí, ya lo he leído. Yo lo preguntaré, te lo comento. Sí, yo lo preguntaré, pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí, porque ellos tienen distribución en toda Sudamérica. Sí, de hecho yo encontré un libro del amigo Miguel Pedrero, el libro sobre Dios existe. Yo lo encontré en una librería de aquí de mi ciudad. Entonces yo pregunté, dije, bueno, si hay un libro del amigo Pedrero, pues puede haber este otro, pero me dijeron, no lo hemos recibido, ¿no? Entonces yo entré en la desesperación y el crujir de dientes, ¿no? Porque yo dije, este libro es tan bueno que quisiera tenerlo físicamente. Sí, vamos a ver. El problema es que tarda, que cuando pasa un tiempo, las editoriales no les interesa seguir distribuyendo un libro, ¿no? O sea, con la misma intensidad que al principio. Entonces, pues, cuanto más pasa el tiempo, más difícil es de encontrar, claro. Eso es cierto, aunque uno a veces se lleva sorpresas. Sí. Muchas gracias, Carlos Gabriel. Sí, claro, los libros... Sí, sigue comentando, esto lo edito, sigue comentando. No, que bueno, que a mí me gustan los libros esos que no pasan de moda, ¿no? Que no son una moda, que un libro que pretende, o eso por lo menos es la intención, de dejar un pozo, ¿no? Un legado, no llamo un legado, dejar algo interesante que no caduque con el tiempo, ¿no? Excelente, Carlos Gabriel. Entonces, solo me queda agradecerte, espero próximamente tenerte también por el programa nuevamente. Ha sido muy, muy reflexivo, nos da, creo, mucho para pensar, para continuar meditando al respecto sobre estos seres tan hermosos que nos acompañan en el día a día durante años enteros de nuestra vida. Y solo me queda por eso agradecerte, Carlos Gabriel. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Misterios al Atardecer. Muchas gracias por invitarme. Hasta cuando queráis. Gracias. Una suavecita en
Misterios al atardecer. Lo más actual, lo más oldie, lo desconocido y lo pasadito de rock and pop nacional y mucho más también están en Misterios al atardecer, que no solo es enigmas, no solo es misterios de espiritualidad, sino también música para toda Lima Sur. ¿Qué cosa? Verte madrugar, ámbar y lunar, hoy me voy a quedar despierto para contemplar musa celestial, cada rincón de tu universo. ¿Qué puede haber mejor que estar aquí junto a ti? ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé. Mi lienzo, tu piel, mi boca, un pincel. Hoy voy a dibujar tus sueños para recorrer hasta amanecer la vía láctea de tu cuerpo. ¿Qué puede haber mejor que estar aquí junto a ti? ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor que estar aquí junto a ti? ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé. Elemento nacional en Misterios al atardecer. O causa, o primo. ¿Qué cosa? Vendré.
decidas nuevamente que te vuelves loca por mí. Cuando me cantes con un llanto lo que dolió cuando me fui, y extrañes estos necios besos que tantas veces te ofrecí. Tanto amabas, tanto me robabas, vendré por ti para enseñarte el fino arte de amarte tanto como a mí, para sentir diariamente el temblor de pecho que sentí. Ay, sentí contigo amor, te digo que te quiero así. Te juro que vendré, que vendré, que vendré por ti. Oh, 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 ya vendré por ti. Oh, oh, mira que vendré por ti. Oh, sabes que vendré por ti. Ay, por ti, por ti, por ti, por ti, di, 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 di. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Yo vendré por ti. Cuando me entere que quieres ser la única que verme aquí, y ya que te acuerdas que mueres cuando te toco por ahí. Y wow, 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 suavecito para ti, tan suavecito, y hasta el infinito vendré por ti. Oh nena, que el tiempo vuela y que no te duela lo que te cuenten las demás. Oh no, que aunque te he superado algo ha quedado, y si me avisa quizás esto pasará. Y yo te juro que estaré ahí, estaré, y esta vez no te me escaparás. No, no me he rendido, de intentarlo soy capaz, aunque sea una vez más. Que si lo nuestro no duró, no fue porque yo lo decidiera. No, quisiste ganar en tu juego y me dejaste a que perdiera. Pusimos las manos al fuego de que lo nuestro no lo era, pero mentí. Y tengo la certeza de que te sientes igual, por eso iré por ti. Oh no, iré por ti, solo por ti, vendré por ti, te juro yo volveré. Yo te lo juro, regresaré, aunque sea una vez más. Oh, aunque sea, aunque una vez más sea. Ay, por ti, aunque una vez más me la crea, por ti, aunque una vez más me la crea y me la crea, que me la crea cuando te vea. Ay, cuando te vea. Oh, oh, mira que vendré por ti. Oh, sabes que vendré por ti. Ay, por ti, por ti, por ti, por ti, di, 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 di. Enigma musical en Misterios al Atardecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Todos mis amigos abducidos, subidos a bordo en la astronave del amor, todos contactados y encantados del crucero en la astronave del amor. Todos mis amigos abducidos, subidos a bordo en la astronave del amor, todos contactados y encantados del crucero en la astronave del amor. Somos elegidos, luego somos abducidos y después vacaciones por un mes. Visitamos asteroides y azafatas humanoides a las 10.
La música de los enigmas también suena en Misterios al atardecer. Enigma musical en Misterios al atardecer. Los pasos desde España, un clásico son los pasos, pero en esta ocasión, voces de otros mundos, como fuera el soundtrack de la película Platillos Volantes. Suena Misterios al atardecer. Escucha estos sonidos, fíjate qué extraño. Estamos escuchando voces de otros mundos. ¿Qué cosa? Brother, ¿qué fue eso? Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, esse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito um mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa
deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito um nado desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou incapacidade de viver por mim. Sem você, sem você, eu sem você, eu sem você, sem você. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. El evento nacional en Misterios al Atardecer. Mirando al cielo grito tu nombre. Lágrimas blancas intento olvidar que estoy atado y tus manos ya no están. Escucha mi voz, te quiere alcanzar. Confío en mis pasos, confío en la vida. Confío en que no te voy a fallar. Dando vueltas y vueltas sobre el mismo lugar. Dando vueltas y vueltas sobre el mismo lugar. Quiero decirte, eres mis días. Tenerte tan cerca, poder respirar. Estar tan lejos es el destino, no. Es tan difícil, es la verdad. Confío en mis pasos, confío en la vida. Confío en que no te voy a fallar.
YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.